Sabes que eso que dices es muy importante como siempre resaltarlo porque no es como cuando estás triste o dices que tienes depresión y lo que la gente por lo general dice es como que, ay, pero ¿usted por qué está triste? Pero cuando nos dicen o decimos, es que tengo depresión, ¿qué es lo primero que nos dicen? Ay, bueno, primero, si somos cristianos, y ya oró, si está orando, o en general nos dicen como, échele ganas, ¿no? Usted no puede dejarse vencer por esos pensamientos, pero todos tenemos momentos, tenemos crisis, tenemos episodios, tenemos situaciones, ¿no? Podemos sentirnos tristes o decaídos, es un estado emocional normal. Bueno, y para mí es una alegría, de verdad que para mí este episodio va a ser especial porque Dios me ha dado la oportunidad de tener aquí a Clau Suárez. Clau, muchísimas gracias por estar aquí con las muchachas del Movimiento Rosa y sobre todo a dejarlo, mejor dicho, todo en la cancha con un tema que en lo personal me apasiona. Así que muchísimas gracias por estar aquí con todas nosotras. Hola Aleja, gracias a ti. Para mí es un enorme privilegio y honor poder participar de este movimiento rosa que lo he seguido y es muy lindo los temas que se tocan tan pertinentes. De verdad me encanta poder hacer parte de este movimiento y mil gracias a ti por la invitación. Así es, además de que hay una carga persistente por todas las mujeres y por todas las personas que puedan ver ese programa, sobre todo con temas tan importantes como ya lo hemos venido tratando en anteriores programas sobre la salud mental, sobre esos estados en los que a veces nos encontramos que pensamos que son estados en los que no vamos a salir o en los que somos incomprendidos, pero aquí están este tipo de programas para todas las mujeres y para todas las personas que se sientan así hoy, así que muchísimas gracias por estar aquí. Contémosle un poquito a las mujeres quién es Claudia y por qué es una tesa en todo el tema de la salud mental. Bueno, no sé si tesa, pero Seguro, digamos seguro. que, bueno, soy psicóloga, he trabajado, bueno, con diversos grupos poblacionales. En este momento trabajo con familias vulnerables en el municipio de Soacha, Cundinamarca, donde se ven cualquier cantidad, digamos, de problemáticas. A la vez estoy trabajando con unas mujeres víctimas sobrevivientes del delito de trata de personas, que también es un delito pues bastante fuerte y deja secuelas muy fuertes. Una de ellas es la depresión. Y a nivel general pues he trabajado también con personas víctimas de diferentes tipos de violencia y personas con diferentes afecciones a nivel de salud mental. A nivel personal, bueno, pues soy un manojo de estrés, aquí donde me ves. El perfeccionismo y tantas cosas a veces me mantienen como al límite también. Entonces digamos que es un tema que no es ajeno para mí, ¿no? La depresión, la ansiedad. Tengo también, como cualquier otra persona, momentos de crisis y episodios donde digo, Dios mío, tengo que respirar, sentarme porque este estrés me va a llevar por delante. Entonces digamos que soy un cúmulo de todo eso. Soy la psicóloga, soy la apasionada por la lectura, por la poesía, por la filosofía cristiana, apasionada por ver la humanización de esos grandes hombres de Dios, ¿no? Humanizarlos y aterrizarlos y ver cómo, wow, me puedo identificar con ellos. Entonces digamos que soy todo esto y de todo esto pues voy a aportar un poquito hoy al tema que vamos a tratar. Sabes que es muy importante como esa puesta de pies en la tierra, porque hay veces pensamos cuando hablamos y decimos psicóloga, dicen no, ella no tiene momentos de estrés, ella todo lo maneja espectacular, ella sabe de tiempos, de momentos, pues en realidad es muy importante eso que dices porque nos pone como en que listo, es una humana, que tiene momentos difíciles, pero que a la vez ha sabido cómo salir a flote con todas estas cosas. Entonces me encanta todo lo que nos dices. Quisiera que entráramos un poquitico en materia sobre ese tema que hoy nos convoca aquí. Hoy vamos a hablar de la salud mental, de la depresión, de la ansiedad, pero también con un foco muy espiritual y muy bíblico. Hay veces decimos que los hombres de Dios no pasaron por esos procesos o que la depresión y la ansiedad es como de hoy, del siglo XXI, pero que bueno que hoy empecemos como a tratar un poquitico más ese tema y a salirnos de la zona pues de que eso le pasa al otro y no a mí. Exacto, sí, es cierto, es muy importante, digamos, que sepamos qué es y qué no es la depresión, ¿no? Lo vemos a veces como, no, eso sí, le da a ciertas personas y gracias a Dios a mí no y a nadie que conozco, pero todos tenemos momentos, tenemos crisis, tenemos episodios, tenemos situaciones, ¿no? Podemos sentirnos tristes o decaídos, es un estado emocional normal.
y es transitorio. Pero digamos que ya la depresión puede durar semanas, meses, incluso años, ¿no? Es algo que puede acompañarme desde la adolescencia, la adultez, madurez, y yo decir, sigo lidiando con esto, ¿no? Muchas veces, Aleja, por ejemplo, vemos que alguien tiene una enfermedad orgánica, la cardiopatía, un cáncer, qué sé yo, lo primero que preguntamos es, bueno, ¿y el tratamiento? ¿No? ¿Estás en tratamiento? ¿Estás en quimio? ¿O qué estás haciendo para cuidar tu corazón? Pero cuando nos dicen o decimos, es que tengo depresión, ¿qué es lo primero que nos dicen? Ay, bueno, primero, si somos cristianos y ya oró, si está orando, o en general nos dicen como échele ganas, no, usted no puede dejarse vencer por esos pensamientos. Y resulta que la depresión es una enfermedad y no se va a curar sola. Seamos cristianos, así, mejor dicho, estemos a un paso de volar de lo angelicales que nos creamos. No, necesitamos que se cure a través de tratamiento farmacológico, si es el caso, y no puede ser solo el tratamiento farmacológico, porque a la par debe ir con un tratamiento terapéutico, ¿no? Y obviamente si eres cristiano, si tienes la posibilidad de tener consejería bíblica, pues mucho mejor. Pero ¿qué no es la depresión? Es un estado de tristeza normal y no es un échele ganas, que sí es una enfermedad y hay que tratarla como tal. Sabes que eso que dices es muy importante, como siempre resaltarlo, porque no es como cuando estás triste o dices que tienes depresión y lo que la gente por lo general dice es como que, ay, pero usted ¿por qué está triste? Usted que tiene trabajo, usted que tiene familia, usted que tiene hijos, y en vez de ayudar es poner a la persona como en una posición de desagradecida, como si ser depresivo es ser desagradecido. Entonces es muy importante que hoy como que quitemos y sigamos quitando todos esos conceptos tan erróneos que lo que hacen es que las personas, si están deprimidas, se depriman más y lo peor es que no aprendan a conocerse, a conocer su estado o su enfermedad. Es cierto, necesitamos todos ser muy empáticos y sobre todo empaparnos del tema, no saber que esto no es así nomás y que podemos estarle generando más culpa a la otra persona de la que de por sí ya genera la depresión. Y ya digamos cuando lo ponemos en un contexto cristiano, yo soy cristiana y me siento deprimida y entramos a culparnos por, como tú dices, soy una desagradecida, lo tengo todo, tengo trabajo, tengo mi familia, Dios mío, me está faltando fe, ¿por qué me deprimo? ¿No? Y ahí es donde entramos a pensar, bueno, ¿es normal que se deprima un cristiano, un hijo de Dios? Entonces, digamos, les digo como esta frase, ¿no? Ya estoy cansado de llorar, por las noches lloro tanto que mis lágrimas empapan mi almohada. Claro, tú escuchas eso y dices, si alguien que está muy triste lo escribió. Bueno, esto lo escribió el hombre conforme al corazón de Dios. Eso está en el Salmo 6, versículo 6, y es un versículo del salmista. Es un escrito que lo hace como desde su corazón desgarrado, ese al que tanto admiramos, ¿no? Y dice, ya estoy cansado de llorar. Y muchas veces nosotros de pronto nos sentimos así, me acuesto llorando todas las noches, ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Dios mío, estoy fallando en algo porque soy tu hija, soy tu hijo y mira cómo me estoy sintiendo, ¿no? Y David, digamos, no fue el único que pasó por un periodo de depresión, el profeta que oró para que lloviera, para que dejara de llover, que se enfrentó a más de 400 profetas, que demostró quién era el Dios verdadero y tuvo como todo estos momentos tan grandiosos que nosotros lo miramos y decimos, wow, ¿quién fuera como Elías? Bueno, él estuvo muy deprimido, ¿no? Cuando supo que había una mujer que quería su cabeza, que quería matarlo, se fue a refugiar a una cueva. Después de haber hecho todo esto que les estoy diciendo, ¿no? De confrontar a los profetas de Baal, después de orar mucho para que pudiera llover, nada, le dijo a Dios, ya no aguanto más. Eso está en Primera de Reyes 19, versículos 3 y 4, y en la versión del lenguaje actual, que es hermosa, dice, Dios, es que ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y muchas veces nosotros sí hemos pasado por un periodo de depresión y sí hemos pasado por eso, nos han cruzado estos pensamientos de muerte, ¿no? Estos pensamientos de tú no vales nada, quítate la vida, lánzate de ese edificio. Nos sentimos como qué pecado tan grande y qué terrible soy y qué mal hijo de Dios y cómo me está faltando fe.
pero en la Biblia vemos un Elías al que tenemos que humanizar, que pidió la muerte también, ¿no? Sí. Muchas veces, por lo menos Aleja, como cristianos nos pasa algo que también lo vemos en la Biblia, es que la Biblia es un referente para todo lo que nosotros creemos que es que antes no pasaba. El Salmo 73, que es uno de mis salmos favoritos, es un salmo de Asaf. Asaf era un hombre de Dios, pero el Salmo 73 lo escribió en un estado de depresión, ¿no? Cuando ve que su vida dedicada a Dios como que no hace la diferencia y como que los hombres malos prosperan más, les está yendo mejor y uno dice como, pues, ¿ya qué? ¿No? Y como cristianos, a mí me ha pasado. A veces podemos sentirnos como, Dios mío, pero mira, yo soy tu hija, yo soy fiel, y es que tu palabra dice que yo tengo que ser cabeza y no cola, y por qué fulano que dice que es ateo, que hace todo lo que te desagrada, míralo en tremendo puesto de trabajo, con contrato indefinido, y yo aquí como sufriendo el día a día. Y entramos de pronto en estos estados y no es nuevo, o sea, lo vemos en el Salmo 73, que él también vio como no da fruto lo que yo estoy haciendo, Señor, yo te amo y todo, pero hay personas que les va mejor y mira, son impíos, ¿no? Esto nos puede generar depresión. Y finalmente, digamos, para seguir como con estas personas, grandes personas de la Biblia que se deprimieron, pues nada más y nada menos que Jesús, ¿no? Tenemos a Jesús, que es nuestro referente para todo en la vida, Hijo de Dios, y él se deprimió en varias ocasiones, tuvo como estos episodios. Una es cuando se sintió abandonado, ¿no? El Evangelio de Juan en el capítulo 6, versos 66 y 67, nos habla que muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron, y utiliza esta palabra, lo abandonaron. Entonces Jesús le pregunta a sus 12 apóstoles, ¿ustedes también se van a ir? ¿También quieren irse? ¿No? Y puede pasarnos, y le puede pasar, o pasa mucho de pronto entre los pastores o tienen flujos migratorios en sus iglesias, ¿no? Y pueden quedarse en un momento como, mis líderes cercanos, ustedes también se van a ir. Y es duro, sin duda, ¿no? Y para nosotros, el resto de los mortales, también sentirnos en abandono, esto lo sintió Jesús, ¿no? Entonces a veces queremos ser mejores que Jesús y queremos sentirnos como, a mí no me puede pasar esto. Y resulta que Jesús se sintió abandonado, ¿no? Y entró en un estado de profunda tristeza. Otro momento en el que la Biblia nos narra que Jesús pasó por episodios de depresión, lo que podríamos llamar depresión de pronto estacional por un evento, ¿no? Fue cuando muere Juan el Bautista. Juan el Bautista fue decapitado, su bandeja se la entregan, ¿no? A Herodes y su esposa en una bandeja, tienen que enterrar su cuerpo, presentárselo a su mamá, van y le cuentan a Jesús que su discípulo amado, ¿no? Ha muerto. Y claramente él se entristece mucho. ¿Y qué hace Jesús en ese momento? Esto lo encontramos en Mateo 14. ¿Qué hace Jesús cuando oyó lo que le habían hecho a Juan, que no era cualquier cosa? Él se subió a una barca y se fue y quiso estar solo. Es normal que queramos estar solos cuando estamos deprimidos, o sea, es un sentimiento básico de la depresión. No quiero ver a nadie, no quiero contestar llamadas, no quiero que el líder de la iglesia me hable, me escriba, yo mejor me quedo acá solo con mi dolor. Jesús también se sintió así, pero resulta que pues él no se quedó solo en su aislamiento, él se subió a su barca, quiso alejarse, pero vio la multitud que lo seguía y estaba esperando algo de él. Entonces dice la Biblia en Mateo 14:10 que él sintió compasión por ellos y se acercó y fue a hablarles, ¿no? Después vemos un evento que ese sí lo tenemos todos presentes, que es la alimentación de los 5,000, pero lo que de pronto no sabemos es lo que pasó antes de ese episodio de la alimentación de los 5,000. Jesús fue empático aún en medio de su depresión. Nosotros a veces estamos en momentos de depresión o de ansiedad y decimos, así estoy y no me importa, y le hablamos feo a la gente, ¿no? Y claro, sabemos, y los demás deben ser empáticos en que estamos mal, pero nosotros también tenemos que tener empatía, ¿no? Y de pronto no agredir a otros solo por el hecho que yo me siento mal, y no aislarnos y quedarnos aislados, porque vemos el ejemplo de Jesús, que él quiso aislarse, quiso estar solo, llorar su duelo, ¿no? Por Juan, pero él volvió, él no se quedó en el aislamiento. Entonces, aún en esto debemos aprender de esa sabiduría emocional. Y finalmente en Getsemaní, ¿no? En el Evangelio de Juan, el capítulo 12, vemos a Jesús profundamente triste, ¿no? Inmensamente triste hasta la muerte, como dice un poema, y él lo dice, ahora mi alma está muy entristecida. Creo que eso es una de las primeras cosas, y él
dice, ¿acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero precisamente esa es la razón por la que vine. Él ya sabía que se acercaba su hora, estaba muy triste, y lo que hizo él en esos momentos fue alejarse con sus discípulos, su grupo cercano, que podían de pronto darle consuelo, y orar, ¿no? Incluso acá también vemos un ejemplo que es no aislarnos, seguir siendo empáticos y orar. Tenemos que seguir orando aún en medio de la depresión. Entonces, la respuesta, digamos, con todo esto es sí, personas muy conectadas con Dios, con el servicio, con lo espiritual, pueden entrar en estados profundos de depresión. Esto de pronto para bajar un poco esa culpa que podemos sentir al ver que estamos deprimidos y somos hijos y somos hijas de Dios. Sabes que me parece muy, muy bonito todo lo que, o sea, el patrón del pensamiento de todos estos hombres que de alguna manera se sintieron así depresivos, y es que les pueden tener el mismo pensamiento que usted y yo hemos tenido en algún momento de la vida, que cuando piensan que porque a este le va mejor que a mí, porque si yo soy hija tuya, al otro le suceden cosas mejores, o que piensan que lo que hacen no está haciendo, o sea, no se ve, que no están haciendo nada. Son pensamientos como que todas las personas en algún momento hemos sentido eso, y saber que en la Biblia estos personajes que admiramos y que los vemos como de pronto en una posición en la que uno dice, no, pues imagínate, no, pues el rey David, el que Dios dice que es conforme a su corazón, sí. pero muy bueno, como decías ahorita, humanizarlos y decir que listo, fueron esos hombres de Dios, pero que también pasaron por esos momentos difíciles, así que el pensamiento que puede estar teniendo alguien que está viendo este video hoy no es un pensamiento extraño, ni es un pensamiento común que haya que señalar, sino que es normal de la vida, porque somos humanos y de eso se trata también, estar como en esta tierra. Sí, así es. Y yo creo que es de las primeras cosas que debemos hacer, y es humanizarlos a ellos, a esos grandes hombres que admiramos tanto, y también ser empáticos con nosotros mismos, ¿no? A veces se nos habla mucho de la compasión por otros y nos dicen que la autocompasión es mala, pero necesitamos cierto grado de autocompasión, necesitamos querernos, amarnos, necesitamos sabernos cuidar en esos momentos, ¿no? En que estamos así, y no atacarnos de pronto con palabras y frases que nos hacen más daño, porque todo se origina en el pensamiento, ¿no? Como tú dices, cualquier emoción, cualquier sentimiento, cualquier acción que nosotros hacemos, primero se nos atraviesa por el pensamiento. Yo no soy, yo no sirvo, entonces como no sirvo, como no soy suficiente, voy a hacer tal cosa, voy a llevar una vida de acciones autodestructivas, ¿no? Y aquí entramos a veces en un bucle de cosas que son autodestructivas, relaciones que son tóxicas, ¿no? Estos también son adicciones. Hay relaciones que son adicciones para nosotros y que son un mecanismo de escape ante este sinsabor, ante esta falta de sentido de nuestra vida, meternos demasiado en el trabajo como una manera de escape, o demasiado en algún tipo de juego, de serie, qué sé yo. Son infinitas las cosas que pueden generar para nosotros una adicción y un mecanismo de escape. Entonces todo se origina en el pensamiento, y por ahí es que tenemos que empezar, ¿no? Es digamos, y algo también importante es el conocer por qué nos deprimimos, ¿no? A veces decimos, sí, estoy, me siento, pero ¿por qué? O sea, hay que escarbar y buscar cómo es ese origen. ¿Por qué nos deprimimos? ¿Verdad? Hay muchas verdades, digamos, alrededor de esto. Yo voy a citar aquí rápidamente dos grandes hombres, pues, de la filosofía. Uno es Zygmunt Bauman. Él murió hace como 5 años. Era un filósofo polaco, sociólogo también y ensayista. Y él escribió un libro, bueno, varios, pero uno que se llama Modernidad Líquida. Y digamos que él aquí habla un poco de lo que estamos viviendo nosotros hoy en día, y es que antes, digamos, todo era como muy sólido, nuestros padres, abuelos iban a trabajar, fuera en el campo, en la ciudad, una jornada de 8, 10 horas, llegaban con su dinero, su pan a la mesa, y sabían que ahí seguían, ¿no? Tenían su esposa con la que duraban 50, 40 años casados, sus hijos, ya tenían una vida como planteada, y por ahí seguían ese patrón. Hoy en día no. Entonces lo que habla este hombre, este filósofo, es, hoy en día todos son tiempos líquidos, entonces todo es muy fluctuante. Hoy en día los trabajos son casi que
es muy raro encontrar, es un unicornio, encontrar un trabajo a término indefinido. Hoy en día todo es obra labor por tantos meses, ¿verdad? Esto en sí mismo, cuando se va acercando la hora que se nos acaba el contrato, nos genera ansiedad. O sea, es inevitable pensar qué voy a hacer si se me acaba, qué voy a hacer cuando pase esto. Entonces, él habla que hoy en día todo es muy fluctuante, es como muy líquido, eso genera inestabilidad, ¿no? Tanto a nivel familiar, él dice las relaciones, hay una falta de cohesión en una sociedad que es muy individualista hoy en día y se busca solo el bien personal, ¿cierto? Las relaciones son superficiales, hoy en día hablamos mucho de relaciones abiertas, de yo no puedo decir te amo primero, ¿verdad? De no puedo apegarme tanto porque el apego es lo peor, sin saber o desconocer bien lo que es el apego y que hay un apego que es sano. Entonces eso nos hace o nos genera unas relaciones frías, distantes, con menor compromiso y empatía por el otro, nos genera problemas de identidad. Entonces, según este autor, lo que es la modernidad líquida es un tiempo sin certezas y el no tener certezas nos lleva a tener ansiedad, ¿no? Y a caer en depresión. Y el otro autor que quiero citar es un filósofo también surcoreano, se llama Byung-Chul Han. Él escribió un libro que se llama La Sociedad del Cansancio. En este libro él habla de lo que es la depresión y de cómo hoy en día estamos en una sociedad del rendimiento, ¿no? Tengo que rendir yo a tal edad, tengo que tener una casa, tengo que tener un carro. Expectativa, sí. Claro, cumplir la expectativa de la sociedad, que en sí mismo es lo que el consumismo nos hace. Nosotros todo el tiempo estamos absorbiendo de las redes, de los amigos, de los medios de comunicación, ¿no? Que nos dicen y nos dictaminan cómo debe ser mi vida si tengo tal edad, ¿verdad? Ya debería vivir sola en un apartamento, ya debería estar casada, ya debería tener hijos, ya debería tener una maestría. Entonces digamos que todo esto nos genera que nos autoexplotemos y tengo que tener 2, 3 trabajos porque tengo que cumplir ciertas expectativas, ¿verdad? Tengo que cumplir cierto estatus y eso nos lleva a estados depresivos. Hoy en día de pronto no estamos en la época de la esclavitud, ¿cierto? Como hace muchos años, pero hoy en día nosotros somos nuestros amos y a la vez somos el esclavo, ¿no? De esta autoexplotación. Él habla también de algo que es la positividad tóxica. Yo no sé, Aleja, si tú has escuchado o leído en redes. Me encanta el tema. Todo esto. Sí, es muy cierto. Así es. Es verdad. Y leemos y escuchamos como que no puedes estar triste, hay que mirar todo con una visión optimista y positiva. Piensa en el vaso medio lleno y no en el vaso medio vacío, y ponen cualquier cantidad de metáforas, ¿sí? Que nos hacen sentir culpa. ¿Por qué me estoy sintiendo así? No estoy fluyendo con la vida, con el universo, con tantas cosas. Estoy haciendo mal, así es. De hecho, eso que dices, yo pues me encanta hablar de eso, no sé si la gente lo ha notado, pero cuando con todo ese tema de las redes sociales, con todo esto de la digitalización, con todo este tipo de cosas que lo único que hacen, además de, pues, tiene sus cosas buenas, pero entramos en unos estados en los que vemos unas vidas perfectas, unas idealizaciones de lo que debería ser la vida de, por ejemplo, de una joven que es madre o de una joven que está en la universidad. Entonces vemos a una joven que está en la universidad, pero además tiene su emprendimiento, pero además tiene su, no sé, su otro trabajo, y nos vemos en una sociedad como que a toda hora está como chuzando y decir, bueno, ¿y usted qué? ¿Cuánto le falta? ¿Está igual? ¿Le falta? Entonces vemos que eso también lo que hace es generar ansiedad, generar como desosiego, porque vemos que estamos como en el lugar equivocado. Muchas veces nos sentiremos así. O por ejemplo, cuando vemos madres perfectas que tienen sus 3 hijos, pero sus 3 hijos impecables, sus 3 hijos que hablan francés, italiano, chino. Entonces una mamá... Con arte marcial. Sí, claro. Entonces una mamá que de pronto no tiene ni siquiera los 3, sino que tiene 2, pero trabaja, se pone en esa posición de decir, bueno, mi hijo no habla 3 idiomas, ¿qué hago? Y eso es lo que hace generar ansiedades y generar como inconformidad con la vida que tenemos y que estamos llevando. Entonces eso de ese positivismo extremo de las personas cuando dicen, es que tú tienes trabajo y ¿por qué no emprendes? O es que te falta, y no nos sentamos a mirar cuál
cuál es la realidad de cada persona y además de por qué, o sea, de por qué vamos a tener todos lo mismo, no podemos ser todos como fotocopias de la misma sociedad. Sí, sí, eso es cierto. Y este medirnos, ¿no? Por, o dejarnos guiar por la medida de otras personas a nuestro alrededor, pues nos hace mucho daño, porque no somos iguales, nunca en la vida vamos a ser iguales. Mira, tú puedes estar en casa, tener 2 hijos de los mismos padres, mismos abuelos, mismos genes, y el uno no va a ser igual al otro, ¿no? Carácter diferente, expectativas diferentes, formas de reaccionar ante la vida diferentes. Entonces, no podemos medirnos todos con la misma vara o con la misma regla, y no podemos estar todo el tiempo tratando de cumplir otras expectativas. Y se suman muchas cosas, digamos, ¿no? En esta pregunta del por qué nos deprimimos. Volvemos al ejemplo de Elías, por ejemplo. 3 cosas que trajeron a Elías a la depresión y que nosotros, estoy segura, también lo hemos pasado y lo hemos vivido. Entonces, la primera cosa que de pronto trajo esa depresión a la vida de Elías fue leer de manera incorrecta los eventos de la vida, ¿no? En nuestros casos, por ejemplo, así en la actualidad, yo provoqué la situación. Entonces, si estamos atravesando por un duelo, por una relación que terminó, un divorcio, así nosotros hayamos sido la parte afectada, ¿no? Pensamos, debía haber hecho más, no fui suficiente, todo es culpa mía. Y esa es la lectura que hacemos de la situación. Si estamos ante el duelo por la pérdida de un ser querido, si yo hubiera estado allí ese día, no, tal vez no hubiera pasado. Si yo, digamos ahorita con todo lo del COVID y tantas personas que perdimos de pronto, he hablado con personas atravesando duelos y esto es muy común. Si yo hubiera estado ahí, si no lo hubiéramos hospitalizado, si yo hubiera estado en esos últimos minutos, a mí misma, yo perdí a mi padre hace ya más de 10 años y no pude verlo, él también estaba en una UCI cuando eso no había COVID ni nada, y yo iba viajando de Bogotá hacia Bucaramanga y yo duré años pensando, yo por qué no estuve ahí en esos últimos minutos, y son pensamientos que acaban con nosotros, ¿no? Y tendemos a pensar, si yo hubiera estado, de pronto hubiera sido diferente, hubiéramos hecho esto, y así con cualquier evento de la vida. Entonces, esa es una de las cosas que nos puede generar y puede ahondar más esa depresión, y es leer incorrectamente los eventos de la vida, ¿no? Lo segundo es la falta de balance. Esto le pasó a Elías, como decía ahorita, estaba como en un corre-corre y en un subidón de adrenalina, que los profetas, que orar para que lloviera, que para que no lloviera. Entonces estaba como en un corre-corre que cuando se quedó quieto, ¡puf!, como que bajó la adrenalina y llegó la depresión. Y nosotros a veces no tenemos un buen balance, no nos extralimitamos, trabajamos de más, queremos hacer tantas cosas. Muchas veces nos puede pasar incluso en el contexto de iglesia, ¿no? Queremos estar metidos en todo, queremos estar lunes, miércoles, martes, jueves, sábado, porque yo tengo que estar en todo, tengo que apoyar. Es lindo apoyar, es lindo servir, pero tenemos que tener un balance, porque nuestra familia también nos necesita, nosotros también nos necesitamos. Entonces, no hay que desconectarnos de las relaciones vitales, ¿sí? Elías se extralimitó, oró intensamente, esto tuvo que haberlo dejado muy agotado, ¿no? Acabó con los profetas de Baal. Entonces, claro, hoy en día nosotros no vamos a hablar de orar para que llueva o no llueva, aunque a veces lo hacemos, no con la intensidad que hizo Elías, pero sí podemos hablar de mucho trabajo, de mucho estrés, a todos nos pasa, y perdemos ese balance, dejamos de hacer las cosas que nos gustan, que disfrutamos, cosas tan sencillas como, sentarme a ver un atardecer, salir a caminar, ¿no? Salimos de la casa al trabajo, pasamos, por lo menos los que vivimos en ciudades grandes, horas en el transporte público, que es de lo más imperfecto que hay y de lo más estresante. Entonces todo esto nos agobia y nos quita el balance. Esto también nos puede generar depresión. Lo tercero es definirnos por lo que hacemos, ¿no? Y en este definirnos por lo que hacemos es, si a mí me quitan lo que yo hago, no me queda nada, ¿no? Por eso a veces perdemos un trabajo en el que llevamos tiempo y decimos, yo ya no sé qué hacer con mi vida, ya no tengo más nada que hacer, entonces ya no soy nada, ya no sirvo para nada,
porque nos definimos por lo que hacemos, no por lo que somos y por lo que valemos para Dios, para nuestro Padre. Entonces digamos que estas tres cosas que a su vez le generaron a Elías como caer en picada con la depresión, hoy en día nosotros las podemos estar viviendo, y algo que necesitamos es aprender a leer los eventos de la vida. Nosotros no controlamos quién vive y quién muere, ¿verdad? Así queramos pensarlo, no es así. No controlamos muchas cosas, incluso de las relaciones que tenemos, las relaciones afectivas. Necesitamos hacer balancear las cosas en nuestra vida, y necesitamos definirnos y vernos a través de los ojos de Dios, ¿no? A través de los ojos de ese Padre amoroso, y de pronto no a través de las personas que nos han dicho eres fea, eres feo, eres horrible, no tienes el peso adecuado, no eres lo suficientemente inteligente, no tienes las conexiones necesarias para tener tal o tal puesto o tal estatus. Entonces dejamos que nos midan otro tipo de cosas y situaciones, y todo esto nos puede llevar directo a la depresión. Es. Hay veces pensamos que esto de estar deprimidos o de estar como en situaciones así son cosas muy ajenas, pero ahorita que mirábamos esos tres factores, vemos que cualquier persona puede estar susceptible a ellos. O sea, cualquier persona puede estar en momentos de estrés pesados o momentos de adrenalina altos, y de un momento a otro entrar o bajar y encontrarse que de pronto no está tan bien parado, que de pronto no está tan bien cimentado. Entonces pienso que es una manera de mirar la depresión o la salud mental desde una perspectiva muy, muy humana, como lo decía antes, y también muy, o sea, muy natural. Sí. Todas las personas, puede que no todas las personas tengan un diagnóstico depresivo, pero sí, por lo general podríamos decir que todas las personas en la vida podemos pasar por situaciones así. Entonces, que es importante saber cómo manejarlas. Por esos tips que nos dabas de si estamos en momentos así, si estamos en situaciones así, pues listo, mira, haz esto, no te quedes ahí, muévete. Lo peor que puede pasar es que te quedes en la misma situación, que te alejes, que te aísles. Entonces me parece que es muy importante, porque hay veces cuando hablamos de depresión pensamos que eso es algo como de otro mundo, que eso es algo como que, sí, pues las personas, las enfermedades mentales, eso, pero en realidad es algo que cualquier persona, sea que usted tenga componentes genéticos que puedan como predisponer al ser humano a eso, puede que los tengas, pero también puede como que no tengas ninguno, pero te veas en una situación así. Y qué bueno que en este programa puedas escucharlo y saber cómo actuar o qué hacer para ya después como llevar y pedir esa ayuda psicológica que es tan necesaria. Sí, exacto. Y tú dices algo importante, y es que a veces cuando no tenemos a nadie en nuestra familia que de pronto tenga como tal un diagnóstico de depresión, y digamos, no, pues yo de dónde lo voy a heredar, no tengo la comorbilidad, no tengo la tendencia. Como tú dices, no estamos exentos de que cualquier cosa nos pase, que tengamos que atravesar un duelo, si no es por una muerte, por la pérdida de un trabajo. Nosotros a veces tenemos que hacerle duelo incluso a las expectativas. A veces tenemos expectativas, sea con un hijo que estamos esperando, que murió en nuestro vientre, por ejemplo, expectativas de una relación que iba a terminar en matrimonio, en una unión para toda la vida, y resulta que no, que terminó antes de llegar al altar, y teníamos ya una vida en nuestra cabeza planeada. A esas expectativas hay que hacerles duelo también, y esas expectativas no cumplidas nos pueden llevar a depresión. Hay depresión de rasgo, que es la que tú mencionabas, que es como genético, que tengo como componentes en mí, es un desbalance, ¿no?, neuroquímico, que tengo que combatir y con el que tengo que vivir a través de los años. Pero hay depresión situacional también, y esa es la que cualquiera de nosotros en cualquier momento puede pasar, sea porque murió alguien, sea porque terminé una relación, porque después de 5 o 6 años perdí mi trabajo, ¿no? Porque perdí mi casa, por tantas cosas. Entonces no está de más que sepamos qué hacer, qué puede ayudarnos cuando estamos deprimidos. Mira que es muy curioso, y a veces pensamos, no, es que no podemos espiritualizarlo todo. Hay que tener un balance. Hay que saber que si bien hay que orar, y digamos que la parte espiritual es un ancla y nos ayuda muchísimo, también necesitamos saber que estamos en la tierra, que somos humanos, que hay muchas cosas que necesitamos de aquí, que necesitamos los especialistas, que necesitamos acudir a los terapeutas y a las personas que Dios capacitó para esto, ¿no? Y no desconocer, empaparnos del tema,
y saber que si estamos bien empapados y si buscamos la ayuda correcta, podemos. Si bien es una depresión situacional, podemos salir de ella. Y si es una depresión con la que tenemos que convivir, ¿no? ¿Qué podemos hacer para sobrellevarlo? Mira que hay estudios de personas que no son cristianas ni nada que ver, que dice que la práctica religiosa, como lo llaman ellos, es decir, alimentar la espiritualidad, es un factor protector de la ansiedad y de la depresión, porque eso genera un sentido de vida, ¿no? Entonces, no nos lo estamos inventando nosotras aquí hoy, no es por ser las más espirituales, no, es que esto está sustentado teóricamente y desde la década de los 80 y todavía hacen estudios al respecto y digamos que en estos estudios llegaron a conclusiones como que los más practicantes de la espiritualidad, ¿no? que tenían como una comunidad que hacía las veces de comunidad terapéutica y de buscar de Dios y de tener como ese sentido de vida, tenían índices de depresión que podían ser controlados o incluso más bajos en casos de la depresión situacional, podían incluso aplacarse, ¿no? Entonces, decían ellos en otros estudios la importancia de conocer, o sea, ser conscientes de la necesidad de educar a las personas en una espiritualidad con valores. Y esto lo dicen personas que no son cristianas y cosas que pueden generar un sentido de vida. Hay un autor también, Viktor Frankl, de pronto lo hemos escuchado, él escribió un libro muy lindo que se llama El hombre en busca del sentido, y él habla de lo que es el sentido de la vida, ¿no? Él estuvo en los campos de concentración, él era un judío, y pues eso es una situación extrema que ninguno de nosotros va a alcanzar a imaginar, ¿cierto? Entonces, él escribió y digamos que los primeros capítulos de su libro, los primeros apartes, son historias que él cuenta de lo que pasó allá, de él, cómo veía a esas personas y cómo algunos se iban deteriorando, cómo otros persistían y podían afrontar. Y digamos que él llegó como a unas conclusiones y es, ¿qué nos da el sentido? ¿No? ¿Qué fuentes dan ese sentido de vida? Como digo, no era un hombre cristiano, digamos, de nuestra fe cristiana, pero él encontró qué es el sentido de la vida. Entonces él decía, lo primero es el amor, esforzarse por ayudar a otros nos da un sentido para vivir, elevar a las personas que me rodean, ocuparme de cuidarlas, eso le da un sentido y un propósito a mi vida. Él decía, segundo, una tarea inconclusa, ¿no? Tener una responsabilidad, algo que hacer, nos ancla a esta tierra y nos dice yo no la puedo abandonar, ¿no? En el caso de las personas que tienen hijitos, a veces tengo que sacar a mis hijos adelante, tengo que ver por ellos, tengo que ver cumplida esta tarea, eso nos da un motivo. Y lo tercero que él decía con un ejemplo es el sacrificio, que el sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando se convierte como, él lo llama como un sacrificio, y ponía el ejemplo de un hombre cuya esposa murió y él decía, pues ya mi vida no tiene sentido, ¿por qué ella tuvo que morir primero? Y él empezaba, porque pues él era un terapeuta también, un psiquiatra, le decía, bueno, y si hubiera sido usted el que muriera primero, ¿cómo estaría ella? No, ella no hubiera podido seguir viviendo. Entonces él decía, bueno, entonces usted está en este lugar y pasando por este sufrimiento, pero ella no tuvo que sufrir esto. Eso le dio a ese hombre un sentido de, sí, es verdad, mi esposa no tuvo que pasar por esto, yo estoy teniendo que afrontarlo, pero voy a poder. Entonces, son como las conclusiones que él sacó. Lo que yo sé, digamos, por experiencia, tanto en mi trabajo como personal, es que tener un propósito, ¿sí? Nos ancla, nos da como esa visión de tengo que cumplirlo, tengo que hacer esto, ¿sí? Y es bonito tenerlo, es bonito tener un propósito. No hablamos, o yo no estoy hablando de pronto de un propósito sobrenatural o algo que, mejor dicho, tengo que ser el más por encima de todo el mundo. No, hay pequeñas metas y pequeños propósitos que nos vinculan a la vida y son importantes. Esto nos puede ayudar, ¿no? Como a salir y a ir saliendo a flote, ¿verdad? Por lo menos, ¿qué hizo Jesús? Como te decía ahorita, Aleja, cuando quiso alejarse en la barca, ¿no? O cuando estaba en el Getsemaní, él reconoció su estado emocional. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es no escaparnos. A veces nos dicen, hay que distraerse, tiene que salir, olvídese de todo por un tiempo. Salir está bien, caminar está bien, pero no con el propósito de opacar la tristeza que tengo, porque yo voy a volver a la casa eventualmente, sea al final del día o al siguiente día.
y voy a encontrarme con la misma soledad, con la misma tristeza. Entonces no me va a servir eso como un mecanismo de escape. Yo tengo que reconocer mi estado emocional, tengo que darle nombre a lo que siento, ¿sí? Hay algo que se llama el procesamiento emocional y se aplica a todo, a cualquier emoción, la rabia, la tristeza, la frustración. Yo primero tengo que darle nombre, ¿no? Ponerla enfrente y decir, lo que yo siento es esto, lo que yo siento es tristeza, ira, frustración, ¿ya? ¿Por qué la siento? ¿Qué le hace esto a mi cuerpo? Porque el cuerpo, las emociones nos atraviesan también, ¿no? Es normal, no se aleja si te ha pasado en algún momento un susto que tengas. ¿Qué pasa con tu cuerpo? Si te has dado cuenta, si son tus manos las que tiemblan, tus piernas. A veces no nos ponemos a pensar dónde siento el miedo, dónde siento la alegría, ¿no? Y esto pasa mucho, nos atraviesa el cuerpo y eso hay que sentirlo también. Entonces, digamos que hay muchas cosas que nos puede decir mucha gente, pero básico necesitamos reconocer nuestro estado emocional, ser empáticos con nosotros mismos y por encima de nada, no aislarnos. O sea, si tú estás pasando en este momento por estados de depresión, yo sé que hay momentos en que queremos estar solos, solas, no te aísles. O sea, busca el grupo con el que te sientas cómoda, tus amigos cercanos, la familia es un ancla muy importante. Si estamos asistiendo a una congregación o una iglesia, aférrate a tus líderes, al pastor, si sientes ese apoyo allí, porque somos seres sociales y necesitamos vincularnos y engancharnos a través de los otros también, ¿no? Y como decía ahorita que hizo Jesús, ser empático aún con nuestra depresión, con nuestra ansiedad, con nuestro duelo. Además que pensamos que pronto vamos a ser juzgados, pero cuando en realidad no, nos ponemos en esos pensamientos o en esa posición, nos damos cuenta que en realidad Dios lo que está es deseoso de que nosotros podamos como abrirnos y reconocerle a Él también en la situación en la que estamos pasando y así poder encontrar como mejores alternativas que las hay. O sea, uno de los principales motivos de toda esta charla es decirle a las mujeres y a las personas que estén viendo este programa de que tranquilas, de que hay solución, de que en Dios podemos encontrar esa fuerza que necesitamos para empezar nuestra terapia, para empezar a poner como orden en nuestra vida. Así que, Clau, de verdad que yo quedo como muy agradecida, quedo muy feliz porque todo lo que se habló en este programa yo sé que es de mucha bendición para muchas mujeres y muchas personas que puedan estar escuchando. Yo digo que sí, como te lo decía ahorita, si una sola persona ve esto, se identifica y le sirve, con eso ya es como más que suficiente, con eso nos damos por bien servidas, porque en esta sociedad en la que estamos, como lo decíamos ahorita, o como lo decía el filósofo, una sociedad tan líquida, es necesario como a veces sentarnos a decir, hey, calma, eso que estás pasando, eso que está pasando, no te preocupes, Dios te va a dar la fuerza para que lo podamos afrontar, además que no están solas. Así que, Clau, muchísimas gracias por estar aquí, por dejarlo, como dije al principio, todo en la cancha, así fue. Me siento súper honrada de poder haber tocado estos temas que yo sé que van a ser de muchísima bendición, así que dale unas últimas palabras a todas las muchachas y dónde te pueden encontrar, si alguien se siente identificado con algo, si no tiene con quién hablar. Yo estoy segura que en Claudia van a poder encontrar una amiga, una persona que les va a saber cómo direccionar, y en mí también pueden confiar y ya saben dónde encontrarnos. Aquí también van a estar apareciendo las redes sociales para que sigamos conectadas. Vale, no, muchísimas gracias, Aleja. Como te decía, para mí es un honor y me encanta que hayamos podido como encontrarnos aquí. Este era el momento, ¿no? Este era el día y el momento en el que debíamos de pronto hacer este programa. Ha sido muy bonito y es muy bonito lo que haces. También te felicito por este movimiento rosa que llega a muchas mujeres y sé que además de mujeres a muchas personas. Y pues nada, lo que yo puedo decirles a quienes estén viéndonos, escuchándonos, es que la depresión, si bien parece un monstruo gigantesco que puede acabar con nosotros, podemos encontrar consuelo en estos ejemplos, en estas personas que creemos como esos gigantes de la fe, pero que atravesaron momentos duros, incluso en líderes que de pronto a veces no nos hemos acercado, pero tienen una palabra que compartirnos y de pronto una experiencia que decirnos, sí, yo pasé por ahí también. Por eso es tan importante no aislarnos. Yo sí les digo, hay que
hay que tener autocompasión, ¿no? Hay que tratarnos con cariño, hay que vincularnos a la vida con lo que nos gusta, con las pequeñas cosas, con las personas que alimentan nuestro corazón, con Dios, obviamente, primero que todo, con su palabra. A veces nosotros estamos atravesando cualquier momento, a mí me ha pasado y me llega como ¡pum!, un versículo, una promesa a la mente, pero no hay forma en que yo pueda recordar esas promesas si no las he leído en algún momento. Entonces yo sí las animo y los animo a que busquen en la palabra de Dios todo este consuelo, todo lo que dijimos aquí hoy y esto que les contamos de pronto, el lenguaje muy casual, lo encontramos en la Biblia. O sea, aquí no estamos inventando. Entonces allí están las promesas, allí están estas grandes personas y sus ejemplos. Finalmente, ya para terminar, el ejemplo de Pablo, ¿no? que él dice ahí, tengo este aguijón, ¿no?, que no me ha sido quitado y no se me va a quitar, ¿no?, como este gran problema físico. y que el Señor le decía, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. ¿No? Y de pronto esa debilidad por la que tú estás pasando en este momento son pensamientos suicidas, son pensamientos catastróficos. Por una cosa que te sale mal, piensas que todo en tu vida está mal y nada vale la pena, y puede que esa sea tu debilidad, pero si tú te metes en Dios, te aferras y le dejas a Él esta debilidad tuya, su poder se va a perfeccionar y vas a salir en victoria, porque está comprobado y con toda seguridad te lo decimos, hoy va a ser así. Y es su poder el que se va a perfeccionar en nuestra debilidad, y Él es el que se va a llevar la gloria, y nosotros vamos a ir ahí caminando a la par, en confianza y con la tranquilidad de que es un Dios que no nos va a dejar caer en el abismo mientras estemos ahí pegaditas y pegaditos. Entonces, mucho ánimo. Bueno, mi correo es clausuarezmendoza@gmail.com, me pueden escribir. Además, bueno, en mis redes no es que publique así como mucho, pero en Instagram me encuentran como clavitos con K y doble S. Y nada, cualquier cosa estoy para servirles y en lo que pueda ayudar. Y nada, a veces creemos que es una mala vida, pero hay que tomarlo todo un día a la vez, con calma. Sabes que me parece eso que decías especial para terminar, y es que, como decía la palabra de Dios, su poder se perfecciona en mi debilidad. Así es que muchísimas gracias por haber estado aquí, a todas las mujeres del Movimiento Rosa que también estuvieron acá el día de hoy, a las que se sintieron identificadas. Gracias por estar aquí, por ser parte de esto. Lo hacemos con el único motivo, sentido de que ustedes se puedan sentir acompañadas y también edificadas en todas estas áreas de nuestra vida. Así que nos vemos en un próximo episodio. No se olviden darle me gusta, suscribirse, ustedes ya saben todo eso, compartir. Así que nos vemos muy pronto y Dios las bendiga. Claudio, Dios te bendiga y nos vemos muy pronto. Amén, bendiciones. Chao, chao. A todas. Chao.